ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Cada día nos bombardean con noticias urgentes, impactantes y a veces completamente innecesarias. Un día es una crisis mundial, al otro una pelea en redes sociales y en medio tú, naufragando en algoritmos, intentando entender qué pasa sin terminar con dolor de cabeza. No desesperes. Aquí tienes una pausa necesaria. Leo Honores te cuenta lo importante, sin titulares catastróficos, sin estresarte. Relájate, ponte cómodo o cómoda y escucha lo que realmente vale la pena. O las risas. Hoy es el Día de la Felicidad. El pueblo de Chile hoy día está más contento. Un concepto maravilloso, pero en la copia feliz del Edén, paradojalmente, ser feliz parece más un desafío que un derecho. ¿Cómo se celebra en un país en donde la vida es cada vez más cara? Puta que está caro, weón. Sí. Las pensiones apenas alcanzan y las noticias nos bombardean con problemas. Se hace complicado, pero somos porfiados. Buscamos la oportunidad para reírnos. Veamos si lo logramos. Perdón, me estoy riendo, espera un poquito. Si pensabas que estar en la cárcel significaba estar aislado del mundo, Nunca se han pagado cuando han estado 15 días castigados en las mazmorras. piénsalo otra vez. Un informe de Contraloría reveló que solo el 12,7% de los recintos penales con régimen cerrado, administrados por Gendarmería, cuentan con inhibidores de señal de celulares. ¿Aló? ¿Me escucha? Pero lo más llamativo no es eso, sino que dentro de las cárceles, los reos pueden conectarse a redes Wi-Fi sin mayor restricción. No. Y aquí está la gran pregunta: ¿quién les instala internet? ¿Qué empresa? ¿O en qué condiciones? No lo sé. La noticia es preocupante, ya que considera que el acceso sin control a redes de comunicación facilita la coordinación de delitos, de extorsión, de fraudes. En otras palabras, si un preso necesita organizar un secuestro o una estafa, no tiene que esperar la visita de sus amigos, lo puede hacer cómodamente desde la celda, con una conexión estable y quizás hasta con servicio técnico. Son unos caras de nalga. Ahora, el tema sigue siendo el mismo de años atrás. ¿Cómo se ingresan los teléfonos? ¿Cómo? Este es Sebastián Urra, director de Gendarmería. El sistema de inhibición sigue funcionando y ha funcionado con efectividad. Por más que se retiren elementos, tanto los celulares, los chips y los módems, siguen habiendo ingreso de todas formas, por pelotazo, por acción de visita, incluso por algún funcionario. Cada vez que se produce el ingreso de estos elementos, los internos obviamente le dan el uso inmediato para lo cual fue concebido el ingreso, porque saben que instantes después se va a producir el bloqueo de ese nuevo aparato y además el retiro cuando llegue la oportunidad de efectuar el procedimiento para retirarlo. El informe también señala que en algunas cárceles, donde sí existen los inhibidores de señal, estos funcionan a media. Hay que hacer la pega completa. O sea, pueden bloquear llamadas, pero no siempre los datos móviles. Es que claro, la tecnología avanza, pero mientras tanto nos preguntamos cómo y por qué siguen operando los delincuentes desde la cárcel con toda esta facilidad. A lo digo. Las autoridades parecen un poco más preocupadas por la filtración del informe que por la misma seguridad de los penales. Son complicados ustedes de repente. Pero sería un poco mal hablado plantearlo así. Esa mala leche lo caracteriza. Este es el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Para mejorar la seguridad de los establecimientos es fundamental que, como funciona el sistema e incluso sus debilidades, ojalá no se conozcan públicamente. El informe a mí me llegó a las 7:30 p.m. oficialmente. Ese informe, además de entregárselo al ministro de Justicia, se le entregó al director nacional de Gendarmería, al subsecretario de Justicia, al Ministerio Público y a los diputados que solicitaron este informe. Un informe reservado. A las 8:05, el jefe de comunicaciones del ministerio estaba recibiendo requerimientos de prensa, producto que ya conocían el informe. El gobierno prometió revisar la situación, pero sabemos cómo funciona esto. Estudios, mesas de trabajo y al final una solución que podría llegar cuando el 5G está obsoleto. Mientras tanto, si tienes mala señal en tu casa, considera cambiarte a una celda. Ahí seguro tienes conectividad mejor. Este jueves el presidente Boric promulgó la reforma a las pensiones en un evento en Peñalolén, pero lo más comentado no es solo la reforma, sino que la ausencia de toda la oposición, que decía que esto más bien parecía un mitin político por sobre una ceremonia oficial. El debate sobre la reforma previsional ha estado marcado por años.
por discusiones sin avances concretos, tú sabes, por lo menos 10. Esta reforma busca mejorar, entre otras cosas, la pensión garantizada universal y aumentar gradualmente las pensiones de vejez o invalidez. Es una buena noticia. ¡Qué buena noticia! Esto dijo el presidente. Durante más de 10 años, diferentes gobiernos estuvieron tramitando diferentes proyectos para tratar de mejorar las pensiones. No había acuerdo y además una oposición férrea de quienes defendían justamente intereses que son de unos pocos. Pero con mucho diálogo, con trabajo y con mucha porfía, porque hubo muchos que nos insistieron en que no siguiéramos adelante, que no valía la pena porque no íbamos a lograr las mayorías que necesitábamos. Logramos que se aprobara una reforma que va a beneficiar a 2.800.000 personas mayores, trabajadores y trabajadoras de toda una vida que han construido el país que tenemos hoy. A ellos les debemos mucho. Se espera que en septiembre unos 500.000 beneficiarios comiencen a recibir mejores pagos. Sin embargo, la implementación completa tardará 9 años. Una eternidad más tarde. Y aquí, por supuesto, ya podemos dudar sobre la real efectividad de la reforma y su impacto a largo plazo. Porque claro, pues 9 años no sabemos cómo será el costo de vivir aquí. Al menos sí sabemos que será más caro. Todo sube. Bien salado. Esta es la ministra del Trabajo, Janet Jara. Me emociona que todas las partes involucradas en pensiones hoy pasen a hacerse responsables. Trabajadores, empleadores y el Estado son parte de la solución. Hemos además regulado a la industria de las AFP, tarea que muchos tacharon de imposible, por la que las AFP asimismo hicieron mucho para impedir. Y hemos mejorado las pensiones presentes y futuras. Esto sí me emociona. Por otro lado, la ministra Jara ha tomado un rol protagónico en este tema y se está posicionando como una posible carta presidencial. ¿Su salida del gobierno podría ser en los próximos meses? Bueno, son los descuentos también. Por ahora, la prioridad es ejecutar la reforma y garantizar que los primeros beneficiarios vean el impacto lo antes posible. ¿Cuándo pagan? Bueno, mientras el país se debate sobre pensiones y cómo mejorar la calidad de vida de los jubilados, en el Senado defienden sueldos de hasta 17 millones de pesos. Sí, todos los meses. Para 42 funcionarios clave. La pregunta es acá, bueno, ¿qué función cumplen para justificar estos montos? Algunos senadores dicen que su rol es fundamental y único. ¿Qué más esperáis de los políticos? Otros dicen que la cifra está dentro del mercado, Yo no sé, no vi nada. que son proporcionales a los rangos de talento, de especialización, o quizás el número 17 dice algo para los numerólogos. Acuérdate que Marcela Cubillos también recibía ese mismo monto, Sí. 17 palitos por sus servicios. Todos los meses. Desde el Senado aseguran que estos cargos corresponden a asesores que están especializados y que tienen amplia experiencia en legislación y análisis de políticas públicas. Sin embargo, no se ha entregado el detalle sobre las funciones específicas o los criterios para determinar estos sueldos. Sobre todo en medio de una situación económica compleja, la transparencia en el gasto público, obliga a dar el ejemplo. Además, por otro lado, esto nos genera envidia, sinceremos. ¿Cómo lo envidio, man? Todos tenemos talentos que podrían valer millones. Este es el abogado y expresidente del Consejo de Transparencia, Marcelo Drago. Creo que efectivamente es un tema que se debe revisar. Ganan mucho más que los propios senadores. Algunos de ellos tienen responsabilidades muy altas, pero aún así creo que en el Estado hay una cuestión de sobriedad y de austeridad que siempre hay que mantener. Y esos sueldos solo se conocen en altos ejecutivos del sector privado y creo que no es lo que corresponde al servicio público. Muchos de ellos tienen altísimas capacidades, probablemente ganarían remuneraciones similares si estuvieran en el sector privado. Así terminamos este capítulo en el Día de la Felicidad. ¡Alegría volcánica! Parece que la realidad sigue dándonos más motivos para que el sarcasmo tome más lugar que la alegría, pero aún así, tú sabes. Si te gustó el capítulo, dale like, compártelo, coméntalo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ya, mi perro, nos vemos. Hasta aquí el capítulo de hoy. Pero no te preocupes, el mundo seguirá girando con noticias y memes, para bien o para mal. Si quieres estar informado sin estresarte y reírte para no llorar, este es tu podcast. Una pausa necesaria. Disponible en adn.cl, Spotify y plataformas digitales.